Bueno, y ayer justamente en nuestro programa, nosotros desde nuestra posibilidad, que muchas veces es, bueno, hay que reconocer esta cuestión, digo, respecto del conocimiento para el análisis de lo que es la actualidad política, es prácticamente como escaso. Esta es la realidad, pero nos prendemos por ahí y nos valemos de alguna información en los diarios y vamos analizando algunas cuestiones y lógicamente siempre queda en veremos la cuestión local, que hoy por hoy, a pesar de vivir en este medio, nos cuesta un poco interiorizarnos de los pormenores políticos dentro de nuestra localidad. Por eso tenemos por suerte la posibilidad del diálogo con queridos compañeros de otras emisoras, a quien voy a saludar en este momento y también agradecer, porque bueno, ha sido Concepto Medios y Eventos la primera radio que nos abrió las puertas a través de fe folclórica, a través de Folclore Vivo justamente, y somos muy agradecidos de esta cuestión. Eduardo Sosa, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día, gracias por la comunicación, muy amable. Eduardo, te molestábamos porque decía yo en el inicio de este diálogo, digamos, que por ahí cuesta avisorar lo que puede llegar a ser el plano político de acá a las próximas elecciones, digamos. Hay poco movimiento en el nivel local o me parece a mí que no estoy en conocimiento, digamos. Y en realidad por ahí no se ven mucho nomás los movimientos, pero sí que hay, Marcos. Sí. Hay reacciones y acciones que a uno le hacen por lo menos interpretar, si no tener el conocimiento acabado, ¿no? Pero sí le hacen interpretar de que sí se están dando acciones y situaciones que a uno lo van llevando a ver cómo podría desenmarañar la cuestión de la política en lo local, ¿no? A nivel provincial es un poco más visible porque están expuestas, si se quiere, las intenciones y las fuerzas proponiéndose de cara a la ciudadanía, pero a nivel local también, más allá de que no los veamos muy públicamente, pero sí hay reuniones, conversaciones que se van dando y los propios actores nos van contando, ¿no? Un poquito de qué se va tratando esta cuestión, ¿no? O sea, no es como en algún momento nosotros pensábamos que se estaba como aguardando o esperando que pasa en el plano provincial, digamos, ¿no? Sino que realmente estos diálogos, estos encuentros se están dando, digamos, aquí en la localidad de San Roque. ¿Hay alguna, algún acercamiento que te haya llamado la atención en estas horas? Y en realidad no mucho, Marcos, medio lo que nosotros conocemos casi de históricamente en San Roque, ¿no? Porque el radicalismo local dividido, más allá de la presunción que pretenden para la comunidad o para la fotografía o para la opinión, si se pretende, pero uno sabe que en las aguas del radicalismo no bajan tranquilas, por lo menos, en algunos sectores, ¿no? Y entonces hay gente que se posiciona ya de alguna manera con ideas sostenidas desde antaño, ya desde hace rato, Hay sectores del oficialismo que no coinciden con otros, seguramente por nombres propios, por historia, pero que en definitiva van mostrando, más allá, insisto, de la apariencia de un radicalismo unido que ha tomado posesión de las autoridades partidarias no hace mucho tiempo, indudablemente que se nota, ¿no? Que hay gente que no coincide con ese pensamiento, dentro del mismo espacio, digo, ¿no? Hay gente que no coincide con el mismo pensamiento, no son concordantes en la manera de ver la política y de hacerla, y entonces seguramente, oportunamente, se va a volver a plantear esta suerte de dicotomía o de diferencia en el radicalismo, ¿no? En el plano local nosotros vemos que en el mismo Consejo Deliberante ocurrió hace un par de sesiones atrás la potenciación, si se quiere, ¿no? de una estrategia, si se quiere, de la oposición. Recordemos, por supuesto, hoy a la audiencia que la oposición cuenta con número mayoritario en el Consejo Deliberante, y sin embargo no pudieron conseguir aunar decisión. Si bien es cierto, un sector de la oposición, en este caso referenciado por el doctor Amarilla, estaba en uso de licencia,
se puede interpretar de que tal vez no haya querido coparticipar del proyecto de rechazar, por ejemplo, la ejecución presupuestaria del año 2024 planteada por el oficialismo, y de esa manera era una intención, ¿no?, de la oposición rechazar el balance del 2024, porque así lo había determinado en su mayoría la comisión interna del Consejo que analiza esta cuestión. En mayoría emitió un dictamen por el rechazo de este presupuesto. En minoría el doctor Almirón, que es del oficialismo, había aconsejado que se apruebe, y en definitiva terminó ocurriendo eso, ¿no? Lo que en minoría dictaminó esta comisión a través de Almirón fue lo que sucedió en el Consejo, porque la oposición no pudo contar con los 4 votos necesarios. Insisto, en primera instancia se conoció de la ausencia por razones particulares del doctor Amarilla, que indudablemente referencia, está representando en este caso al radicalismo puro, ¿no? Porque en la oportunidad de su elección fue referenciando a la lista 3 particularmente, ¿no? Sí. Y bueno, y eso por ahí te da un poco, te llama la atención, ¿no? A cualquiera de nosotros que más o menos seguimos de cerca todo lo que ocurre en el ámbito de la política local, a uno le hace mirar, ¿no? Le hace ver que tal vez las cosas sean nomás como estuvieron ya por aquel entonces, cuando el radicalismo por su lado llevó un candidato y bueno, Vamos Corrientes llevó otros candidatos, ¿no? Y con lo eso que conformó lo que hoy es la oposición. Sí. Con lo que queda, digamos, de tiempo de aquí a las elecciones, esto aparentemente ya no se va a subsanar, digamos. No creo, no sé, no puede llegar a haber un acercamiento entre esas dos facciones, digamos, del radicalismo hoy por hoy. Mira, en realidad las presiones que devienen desde el nivel provincial son muchas, muchísimas. Pero aún así, más allá de estas presiones que desde el sector de Vamos Corrientes, liderado por el actual gobernador de la provincia, y del radicalismo también, se vienen procurando para unificar el criterio de Vamos Corrientes o del radicalismo a nivel local. No sé si en la práctica esto se puede llegar a dar, porque sí es cierto que cuando uno conversa con ellos, digamos formalmente o públicamente, ellos coinciden en que sí, está todo bien, no hay ningún inconveniente. Pero después te das cuenta, insisto, de estas situaciones que se dan, por ejemplo, en un ámbito netamente político como es el Consejo Deliberante, y nos encontramos con que en realidad algunos sectores o algún sector de la oposición no se presenta a acompañar la estrategia o alguna posición que tiene en este caso la oposición, ¿no? Así que seguramente, y bueno, por lo que nosotros venimos conociendo, insisto, desde hace mucho tiempo ya en el ámbito de la política local, estas diferencias no creo que se lleguen a zanjar, no internamente, por lo menos, tal vez públicamente sí, pero a la hora de votar y de acompañar, no sé si se va a dar un acompañamiento en este sentido, por lo menos del ámbito dirigencial, Marcos. Es así. Aprovechándote, lógicamente, también en este caso, cómo la Libertad Avanza, digamos, en el orden provincial, ha tomado por lo menos publicidad o notoriedad a través de las noticias, ¿no es cierto? ¿Esto puede llegar a ejercer algún tipo de rebote también aquí en la localidad nuestra? Bueno, mira, la Libertad Avanza es un fenómeno nacional, y si bien es cierto que hay mucha gente que no coincide con las maneras, con los modos, particularmente del presidente de la Nación, también es cierto que la Libertad Avanza surge de alguna manera por un hastío de la clase, de la sociedad respecto de la política o de los políticos en particular, ¿no? Y entonces, sí, yo creo que la Libertad Avanza puede tener un marco de acción importante, no solamente a nivel provincial, sino también a nivel local. Más allá de que a nivel local no hay muchos referentes muy notables, ¿no? Que tengan una presencia muy visible, muy, digamos, muy pública, por el momento por lo menos. Recordemos que todavía ni siquiera se determina fecha de elecciones en la provincia, tal vez por eso también, ¿no? Pero sí hay algunos otros partidos que están trabajando. Hoy justamente leía mucho respecto de la posición del Grupo Alondra, ¿no? Que a nivel provincial
incluye en este armado electoral a la Libertad Avanza, y que dicen ellos, a nivel provincial, digo, ¿no?, que ya son 65 municipios en los que tienen presencia y tienen la seguridad de la conformación de listas. Si esto es así, realmente es una noticia para tener en cuenta, ¿no? Porque totalmente, sí. Recordemos que el Grupo Alondra no es otra cosa que un desprendimiento muy fuerte del oficialismo provincial. Ahí está el Partido Autonomista, Liberal, está la gente de Eli, y están algunos socios que son por lo menos eran otrora muy importantes para el oficialismo correntino, ¿no? El gobierno provincial. Es así. Antes de volver al plano local, digamos, sigo allí y te pregunto, y te doy nombres propios porque a mí por lo menos me hacía ruido un poco por haberlo escuchado en muchas oportunidades hablar en contra del tipo de gestión que llevaba adelante Gustavo Valdés, digamos, en el orden provincial como gobernador, y verlo al Tata Zanane en una banqueta muy, muy cercano al gobernador, por lo menos me hacía ruido. ¿Qué opinión te merece, Eduardo? En realidad no es otra que la que tenemos en general, o sea, el común de la gente, de los políticos. Para mí es la opinión que tenemos todos los hombres y mujeres de a pie de la República Argentina, de los políticos, que cada uno trata de salvar su propio kiosquito, ¿viste? Y si no logró tal vez su aspiración en el ámbito donde se desenvuelve con más naturalidad, que era el peronismo, en esta su normalización, que mal que le pese a Tata se dio en el peronismo provincial, entonces de alguna manera trata de encontrar un espacio de beneficio para él o su sector, donde sea. Así vos, el de Zanane es uno de los nombres que uno puede mencionar, pero de allí nos encontramos con una bolsa repleta de nombres propios que uno dice, la pucha, pero en realidad no es otra cosa que lo que pensamos, ¿no? Esos justamente, esta actitud de la entre comillas dirigencia política, es lo que hace después la aparición de estos, entre comillas, también fenómenos de la política, ¿no? Milei no es otra cosa que el producto de estas personas que entre cuatro paredes se juntan, dicen yo soy dirigente y necesito un lugar. Claro. Zanane tuvo toda la habilitación, no sé, primero no estoy muy seguro de que sea afiliado peronista, me parece que no lo es, pero en la eventualidad pudo haber acompañado a cualquier sector cuando el peronismo habilitó a las instancias electorales para determinar en realidad qué poder de acompañamiento tiene. Es muy fácil, Marcos, decir yo soy dirigente entre cuatro paredes. El asunto es decir, yo soy dirigente y a mí me acompaña. ¿Cómo lo hizo, por ejemplo, la gente de Bellavista, a través de Nancy San, que no estuvo de acuerdo con la conducción política o partidaria del Partido Justicialista, y dijo, bueno, yo pretendo disputarle este espacio de poder a quien se me enfrente. Y bueno, fue a elecciones internas, ganó en Bellavista, mostró que tiene el poder del acompañamiento de los votos, y bueno, esto es la política, esto debería ser la política. Claro, hay algunos otros actores, Marcos, que para los que les resulta muy conveniente, ¿no? Enojarse que las directivas vienen de Buenos Aires, que la impone tal o cual persona, pero muéstrense en las elecciones, vayan a concitar el interés de los afiliados y después cuenten los porotos. Quien no tiene porotos para contar, después se enoja, por supuesto, y dice, bueno, mira, yo pertenezco a un grupo dirigente de la costa de tal lugar, y bueno, trato de que con la voz, que la voz suplante, o digamos, la expresión suplante los votos, y bueno, me parece que por ahí no es el camino. En el Partido Justicialista no ocurrió, hubieron elecciones, se presentaron los que tenían, digamos, la convicción de que tenían el acompañamiento, y bueno, terminó normalizándose, más allá de que le pese a algunos dirigentes, insisto, entre comillas, que no sé si tienen el acompañamiento del electorado. Eduardo, te devuelvo al plano local, digamos, y por mi parte ya la última, y te agradezco mucho la conexión. Seguramente te seguiremos molestando, ojalá que puedas también, prestarte en otras oportunidades, cuando comience a tomar más efervescencia, digamos, el plano político sobre todo, porque vamos a necesitar de alguien que tenga una mirada objetiva, digamos, sobre esta cuestión. Eduardo,
Eduardo, devolviéndote al plano local, digamos, yo siempre pregunto respecto del caudal de votantes, ¿no? Hay gente que demuestra tener acompañamiento, lo decías recién respecto de lo que te preguntaba de Tata Sanana. Aquí en el plano local, me parece que Raúl Peloso sigue hoy por hoy siendo uno de los hombres tenidos en cuenta, ¿o no? Claro, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son sí. dos posiciones muy firmes, ¿no? Muy encontradas. El chamiguismo que manifestó otrora Raúl Peloso, indudablemente todavía sigue vigente en la memoria. El correntino es agradecido, el correntino no se olvida de algunas cosas, más allá de que no las analizamos en profundidad, porque en definitiva no es otra cosa que la obligación de un dirigente, de un funcionario, cumplir con cuidar a la gente que lo puso en un lugar determinado para que desempeñe un rol, ¿no? Para que cumpla una función. Pero así todo el correntino, nosotros los sanroqueños somos reticentes a olvidar favores, lo cual está bien, por supuesto, habla muy bien de las personas, ¿no? Y Raúl Peloso, tengo entendido, sigue sosteniendo una suerte de acompañamiento de un electorado que tendría, según el análisis, sobre todo de las últimas encuestas, ¿no? Una suerte de techo, una suerte de limitante, ¿no? Que hay que ver en su defecto si, en este caso, el hijo, que pretende referenciar la figura de su propio padre, puede llegar a derrumbar ese límite para la pretendida posición de conductor del espacio en el que se pretende convertir. Si bien es cierto que también pretende el arrastre desde el nivel provincial del oficialismo, o sea, de la gente de Vamos Corrientes, también es cierto que los sanroqueños tienen mucha memoria y tienen memoria colectiva, y entonces hay seguramente sectores de la comunidad que van a acompañar el posicionamiento o donde se encuentre Raúl Peloso, pero también hay otros sectores que tienen, insisto, memoria, recuerdan, y nosotros tenemos un historial largo respecto de la política del pelosismo en San Roque, y bueno, seguramente en definitiva el electorado va a ser el que tome la decisión de acompañar o no las distintas posturas. No igual, tengo entendido que San Roque va a presentar un par de opciones en las que el sanroqueño va... me parece que van a ser interesantes las elecciones locales también. ¿Opciones nuevas? ¿Opciones nuevas? Sí, no sé si nuevas en sí mismas, pero sí renovadas, remozadas. Yo encuentro en un oficialismo local nombres como el de Andrés Castilla, que tiene una manera de estructurar o de pensar la política muy cercana a la gente. Es una persona muy cerca de la ciudadanía, de la gente, del común de la gente, ¿viste? Y eso nos gusta mucho a los sanroqueños. Nos gusta que los dirigentes se sumen al barrio, se sumen a la comunidad, se sumen al contacto más fluido con la gente. Y bueno, y ojalá que cada uno de nosotros, cuando vayamos a votar, analicemos, la situación de una manera amplia. Claro. Veamos toda la película, no veamos parte o sectores de la película o parcialmente, porque en definitiva, recordemos, Marco, que quien se siente en el sillón principal de la municipalidad tiene en sus manos la terrible responsabilidad de atender las cuestiones de una comunidad que necesita mucho trabajo y mucho acompañamiento. Es así. Es así. Eduardo, te agradezco mucho este primer contacto, porque te vamos a seguir molestando, como de costumbre, muy claro todo lo que vas expresando. Muchas veces nosotros que pertenecemos, digamos, a un rubro más musiquero, etcétera, nos valemos de ustedes que conocen un poco mejor, digamos, las cuestiones para analizar este plano político que lógicamente nos interesa y que también a nuestra audiencia le interesa. Así que muchas gracias y bueno, también a las órdenes para lo que podamos seguir siendo útiles desde esta radio. Sé que así es, Marco. Yo aporto lo que humildemente creo, ¿no? Yo desde el llano también, desde ver las cosas acá en San Roque nomás. Pero te agradezco y felicito por el emprendimiento. Yo escucho mucho el radio, escucho mucho el folclore de tu radio también, así que te felicito, Marco. Y nosotros dispuestos siempre, si podemos acompañar y ayudar,
no hay ningún inconveniente, Marquito, así que dispuesto siempre. Muchas gracias. Gracias a vos, muy amable. Bueno, Eduardo Sosa con nosotros, acompañándonos para hacer un análisis, me parece, muy minucioso, puntilloso, como de costumbre, y que lleva mucha claridad también para que nosotros mismos saquemos nuestras conclusiones respecto de este plano político, orden político que tanto nos interesa también por estos días. Hasta aquí este resumen de noticias.